Una mujer falleció en un accidente inesperado. Pero su alma tenía una cita en una realidad divina, donde Jesús mismo le mostró 6 eventos significativos que conmocionarán al mundo en los últimos 6 meses de 2025. ¿Qué son estos eventos y cuándo ocurrirán exactamente? ¿Podemos hacer algo para cambiar el destino de la humanidad antes de que sea demasiado tarde? Permanezca atento hasta el final del vídeo, ya que esto no es solo un recordatorio para usted, sino también una misión para que los de fe compartan con quienes los rodean, preparándolos para los días venideros. Deja un comentario con tu nombre y ciudad como declaración ante el cielo para que Él te conozca y conozca las oraciones de tu corazón. Suscríbete para unirte a miles de personas que buscan la verdad de Dios y deja un comentario con tu nombre y ciudad para declarar tu fe ante el cielo. Ahora vamos a sumergirnos en este testimonio. Me llamo Ellie, cirujana pediátrica de 40 años de Dallas, Texas. Durante 14 años, dediqué mi alma a salvar niños, encontrando un propósito en la precisión de la medicina. Cada cirugía era un reto, un rompecabezas resuelto con lógica y habilidad, lo que afianzó mi confianza en la ciencia como la verdad suprema. El 15 de septiembre de 2024, un acontecimiento destrozó esa creencia, revelando una realidad espiritual que jamás había considerado. Mis padres huyeron de la devastación de la guerra, construyendo una nueva vida gracias a su resiliencia. Sus sacrificios moldearon mi ambición. La medicina se convirtió en mi vocación, una forma de honrarlos mientras sanaba vidas jóvenes. La fe era un leve eco, ligada a las oraciones de mi abuela, no a mi existencia diaria. El hospital era mi santuario, sus pasillos estériles me resultaban tan familiares como mi propio apartamento. Prosperaba en la intensidad del quirófano, donde cada decisión podía salvar a un niño. Mis padres depositaban su confianza en mí, con los ojos llenos de esperanza, y mis colegas admiraban mi enfoque. La ciencia era mi ancla, clara e inquebrantable, sin dejar espacio para lo divino. Sin embargo, bajo mis éxitos, persistía un vacío silencioso. Lo descarté como cansancio, enterrándolo bajo historiales clínicos y trabajos de investigación. Mi vida parecía plena, carrera, propósito, respeto, pero faltaba algo. No podía identificarlo, ni lo intentaba, convencido de que la lógica tenía todas las respuestas. Mi infancia estuvo llena de historias sobre las dificultades de mis padres. Su viaje de Vietnam a Estados Unidos quedó grabado en mi corazón. Su resiliencia me impulsó a sobresalir, desde las mejores calificaciones hasta la Facultad de Medicina. Veía la medicina como un campo de batalla donde la habilidad vencía a la enfermedad, y yo era un guerrero. Dios era una idea abstracta, irrelevante para mi misión. El quirófano era un mundo de luces brillantes y pitidos constantes, un reino que yo controlaba. Cada cirugía exitosa era un triunfo, una prueba del ingenio humano. Mi equipo confiaba en mí, su confianza era una insignia que llevaba con orgullo. Creía haber forjado mi destino, sin ser consciente del plan divino que se estaba desarrollando. Ese día de septiembre, me preparaba para una cirugía de 14 horas para separar a 2 siamesas, un caso que exigía toda mi experiencia. Había mucho en juego, la vida de las gemelas pendía de un hilo. Mientras me lavaba, la adrenalina me recorría el cuerpo, con la mente agudizada. La eternidad era lo último que pensaba. Mis colegas a menudo se burlaban de mi ritmo implacable, pero yo lo consideraba un deber. Salvar a un niño era mi propósito, cada sonrisa, una recompensa que valía cualquier sacrificio. La ciencia era mi Dios. Sus leyes eran absolutas. Sus resultados, tangibles. Los milagros eran anomalías, explicables por la biología o la casualidad. De pequeña, asistía a la iglesia con mi abuela. Su fe, una presencia cálida, nunca la acogí. Sus oraciones en vietnamita, suaves y fervientes, eran un ritual que respetaba, pero no entendía. Tras su muerte, la fe se desvaneció, reemplazada por libros de texto y bisturíes.
Estaba contenta, ciega a la verdad espiritual que me aguardaba. El ritmo del hospital, pasos apresurados, llamadas urgentes, era el latido de mi corazón. Lo atravesaba con confianza. Cada día, un paso más hacia la maestría. La cirugía de gemelos fue otro hito, un reto que estaba lista para afrontar. No sabía que Dios estaba a punto de intervenir, descorriendo el velo entre la vida y la eternidad. Al entrar al quirófano, mi concentración era absoluta. Los monitores zumbaban. El equipo estaba en sintonía. El aire rebosaba de propósito. Estaba en mi salsa, sin saber que el cielo me llamaba. Esta es la historia de cómo morí y conocí a Jesús, quien me confió un mensaje para la humanidad. La cirugía llevaba ya 10 horas cuando un dolor agudo me atravesó el pecho. Vivía borroso y el bisturí se me resbaló de la mano mientras me desplomaba en el suelo del quirófano. Mi corazón se paró durante 18 minutos. Mi cuerpo estaba sin vida, mientras mi alma emprendía un viaje incomprensible. El mundo que conocía se desvaneció, reemplazado por una realidad de luz divina. Me encontré en un reino de radiante calidez dorada, diferente a cualquier resplandor terrenal. El aire estaba vivo, latiendo con una paz que disolvió todo miedo, como si el amor mismo me envolviera. No era un lugar, sino una presencia, sagrada y eterna, que invitaba a mi alma a descansar. Todos mis sentidos se agudizaron. Mi espíritu se liberó de ataduras terrenales. Mientras me adaptaba a esta nueva existencia, una figura familiar emergió de la luz. Era mi abuela, María, quien falleció cuando yo tenía 12 años. Su rostro irradiaba juventud y alegría. Sus ojos brillaban, su presencia era inconfundible, mientras hablaba en vietnamita, NGS. Jesús te espera. El aire brillaba con sus palabras, un puente hacia lo divino. Antes de que pudiera responder, Jesucristo apareció. Su presencia, sobrecogedora y tierna a la vez. Su manto resplandecía suavemente, reluciendo con santidad. Sus ojos, profundos de compasión, veían cada momento de mi vida, cada duda, cada triunfo. No necesitaba presentación. Mi alma lo reconoció al instante. Su amor era un bálsamo. Su autoridad, absoluta. Ella, dijo, su voz resonó en mi interior, suave y autoritaria a la vez. Te he llamado porque mi gente debe saber lo que se avecina. El tiempo apremia y grandes acontecimientos se avecinan. Sus palabras tenían una fuerza divina, conmoviendo mi alma con un propósito. El aire se volvió más cálido, cargado de anticipación. La luz a nuestro alrededor cambió, formando una vasta extensión donde las visiones se desplegarían. Era como si la creación contuviera la respiración, el aire vibraba con una quietud sagrada. Jesús estuvo a mi lado, su presencia era un ancla firme en este reino sagrado. Ya no era cirujano, sino testigo del plan eterno de Dios. Él explicó que 6 eventos ocurrirían en junio de 2030, inevitables, pero parte de su designio. Su pueblo necesitaba prepararse, con el corazón alineado con su verdad. El aire estaba cargado de urgencia. Su voz, serena pero decidida. Cada palabra era una semilla que plantaba una misión en mi espíritu. El reino latía de santidad, amplificando la gravedad de su mensaje. Sentí que una responsabilidad despertaba en mí, sabiendo que había sido elegida para llevar esta verdad. La mirada de Jesús era firme, llena de confianza en mi propósito. La luz se intensificó, señalando que las visiones estaban a punto de comenzar. Al espesarse el aire, un sutil cambio me preparó para las revelaciones que se avecinaban. Jesús permaneció cerca, su presencia fue un escudo contra el peso de lo que estaba por venir. Mi alma estaba lista, ansiosa por comprender los acontecimientos que forjarían el destino de la humanidad. Este encuentro fue el comienzo de una misión que no podía rechazar. La luz se suavizó brevemente, un momento de quietud antes de que comenzaran las visiones. La voz de Jesús me guió, un salvavidas en este espacio sagrado.
El aire latía con energía divina, impulsándome a profundizar en su plan. Permanecí sereno, con el corazón abierto a las verdades que él revelaría, listo para llevar su mensaje al mundo. La luz sagrada pulsó con un ritmo como el latido de un corazón, y Jesús levantó su mano, abriendo la extensión radiante para revelar la primera visión. La gran apostasía. Iglesias se materializaron por todo el mundo, desde imponentes catedrales hasta humildes capillas. Sus santuarios estaban desolados, sus altares cubiertos de polvo. Los pocos fieles presentes se arrodillaron ante enseñanzas que distorsionaban las escrituras, proclamando el pecado como libertad y la verdad como una reliquia del pasado. En junio de 2030, una conferencia mundial de líderes religiosos se reunió en Ginebra y declaró obsoleta la moral bíblica, lo que desencadenó un éxodo masivo de la fe que arrasó las naciones como un reguero de pólvora. El aire en estas iglesias era viciado, impregnado de un fuerte olor a moho y engaño, como si las propias paredes lamentaran la ausencia de la verdad. Los pastores, desde los púlpitos, con voces suaves y persuasivas, predicaban que todos los caminos conducían a la salvación. Banderas arcoíris y símbolos de ideales mundanos adornaban los santuarios, celebrando lo que la palabra de Dios condenaba, mientras las congregaciones asentían con ferviente aprobación. La voz de Jesús resonó en la escena, resonante e inquebrantable: esta es la apostasía predicha en 2 Tesalonicenses. Comparen todas las enseñanzas con mi palabra, porque muchos serán extraviados. La visión se expandió, llevándome a hogares donde las familias estaban divididas. En un suburbio de Chicago, los padres se aferraban a su Biblia destrozada, con voz firme mientras leían en voz alta. Su hijo adolescente se burlaba, con los ojos encendidos de rebeldía, abrazando las nuevas doctrinas que se transmitían en cada pantalla. El ambiente era tenso, un abismo espiritual que desgarraba su vínculo. La habitación estaba cargada de un dolor no expresado. El llamado de Jesús al discernimiento resonó, instando a los creyentes a anclar sus corazones en su verdad inmutable, un faro en medio de la creciente oscuridad. En Londres, iglesias históricas como la de San Pablo permanecieron en silencio. Sus campanas ya no tañeban. Sus bancos estaban vacíos, salvo por los turistas que tomaban fotos. El aire traía un eco hueco, como si el Espíritu Santo se hubiera retirado, dejando un vacío donde antes prosperaba el culto. Algunos pastores se arrepintieron, sus sermones temblaban de renovada convicción mientras imploraban el regreso de sus feligreses. Pero muchos persistieron en el error, sus palabras destilaban transigencia. La escena fue una dura advertencia, un llamado a prepararse para esta deriva espiritual antes de que consumiera a los fieles. En la Vietnam rural, un agricultor arrocero llamado Min, antaño devoto, abandonó su Biblia, influenciado por un predicador carismático que prometía prosperidad mediante un nuevo evangelio. El aire en su modesto hogar estaba cargado de confusión, una niebla que nublaba su fe. Su esposa e hijos lo siguieron. Sus oraciones nocturnas fueron reemplazadas por ocupaciones mundanas. Las manos de Min, encallecidas por años de trabajo, ahora aferraban panfletos que se burlaban de las escrituras, su corazón, a la deriva. El dolor de Jesús era palpable, su mirada estaba llena de anhelo por su regreso, un recordatorio de su amor incansable. La visión se trasladó a Sídney, donde las grandes catedrales se reconvirtieron en salas de conciertos. Sus vidrieras se vieron opacadas por el abandono. El aire era estéril, desprovisto del incienso y las oraciones que antaño llenaban estos espacios, un marcado contraste con su antigua gloria. En rincones escondidos, pequeños grupos se reunían en secreto. Sus escrituras susurradas, un destello de esperanza. Una joven llamada Sara los guiaba, con voz firme mientras leía el Evangelio de Juan. Su valentía, una luz en la creciente oscuridad. La presencia de Jesús los fortalecía, su espíritu, un escudo contra el engaño del mundo. Iglesias subterráneas surgieron en sótanos y almacenes abandonados, sus reuniones eran cálidas, con oraciones susurradas, y su unidad era un escudo contra la opresión. Un panadero llamado Luca dirigía uno de esos grupos en Milán,
con las manos aún espolvoreadas de harina al partir el pan, con una fe inquebrantable. El amor de Jesús por ellos irradiaba, su promesa de fortaleza, un faro en sus pruebas. En California, una maestra llamada Rachel fue despedida por negarse a renegar de su fe. Su presencia se apoderó de su aula, el aire se llenó de su determinación. Sus últimas palabras a sus alumnos fueron un llamado a la búsqueda de la verdad. Esos alumnos se reunieron en secreto en un parque, sus voces adquirieron un tono desafiante al orar, su valentía, una chispa de esperanza. Las palabras de Jesús resonaron en mi corazón: mi pueblo brillará en medio de la persecución, su luz no será opacada por el odio del mundo. En Asia, los creyentes se enfrentaban a la ejecución en las plazas de las aldeas, mientras su sangre manchaba la tierra bajo un cielo gris. En un pequeño pueblo de China, una costurera llamada Le se arrodilló ante un pelotón de fusilamiento, con los labios moviéndose en oración, y su espíritu elevándose en libertad en Cristo. El aire estaba cargado de humo y llantos, pero su paz era inquebrantable, un testimonio de la gracia de Dios. Se formaron redes secretas que contrabandeaban Biblias y ayuda, con un aire lleno de esperanza y desafío. La presencia de Jesús fue una luz que guiaba, su promesa de vida eterna, un consuelo para los mártires. El peso de la persecución me oprimía el alma, cada escena era un testimonio del precio de la fe. Sin embargo, a medida que los gritos y las cadenas se desvanecían, el aire se suavizaba, calentándose con el regreso de la luz sagrada. La mirada de Jesús era firme, su confianza en mí inquebrantable al confiarme esta advertencia. La apostasía y la persecución eran llamados urgentes a mantenerme firme, a prepararme ahora para las pruebas que pondrían a prueba a todo creyente. La luz latía suavemente, lista para la siguiente revelación. A medida que la urgencia de la visión se instalaba en lo más profundo de mí, un fuego que me impulsaba a compartir su verdad, la luz sagrada se arremolinaba, una cascada de calor dorado que revelaba el tercer evento, el gran engaño de las señales y los prodigios. Seres radiantes descendieron del cielo, sus formas resplandecientes como ángeles, pero su presencia heló el aire con un frío sobrenatural, un escalofrío que me erizó la piel. Obraron milagros, curaron enfermedades terminales, multiplicaron el alimento para los hambrientos, incluso resucitaron a los muertos, atrayendo a millones a adorarlos con asombro. Su mensaje era seductor, negaban a Jesús como único Salvador y predicaban una religión unificada que borraba la cruz. El aire crepitaba de asombro, pero un leve hedor sulfúrico lo impregnaba, delatando su engaño. En junio de 2030, estos seres aparecieron en lugares sagrados, el Muro de los Lamentos de Jerusalén, la Kaaba de la Meca y los Ghats de Benarés. Sus voces eran hipnóticas, prometiendo un nuevo amanecer espiritual para la humanidad. Las multitudes se conmovían, fascinadas, mientras proclamaban la igualdad de todas las religiones, una doctrina que tranquilizaba las conciencias, pero cortaba los lazos con la verdad. La advertencia de Jesús rompió la ilusión: Satanás se disfraza de ángel de luz. Pon a prueba sus palabras con mi verdad. Porque muchos serán engañados. En Brasil, un estadio de Río de Janeiro rebosaba de creyentes, cuyas ovaciones resonaban mientras estos seres flotaban sobre ellos, con las manos resplandecientes de poder. Un niño que antes estaba paralizado corrió por el campo, desatando la euforia, pero el aire se densificó con una niebla espiritual que nubló el discernimiento. Muchos abandonaron sus Biblias, desechándolas como reliquias, mientras su fe se desmoronaba bajo el peso del espectáculo. La voz de Jesús era firme, un ancla firme: aferraos a mi palabra, porque solo ella revela el camino de la salvación. En aldeas africanas, estos seres purificaron ríos contaminados, y sus milagros se transmitieron en pantallas globales, provocando celebraciones. En una aldea keniana, los ancianos danzaban con el rostro radiante, sin percatarse de que el mensaje del ser negaba la divinidad de Cristo. El aire vibraba de alegría, pero estaba teñido de duda mientras los pastores locales vacilaban. Un pastor llamado José se unió al engaño, y su iglesia se vació mientras predicaba la unidad sobre la verdad. Su voz sonaba hueca. El dolor de Jesús era evidente, su llamado a la vigilancia, una súplica a su pueblo para que se mantuviera firme.
En las universidades europeas, los estudiantes acudieron en masa a esta nueva espiritualidad, las aulas de Berlín y Oxford bullían de debates. El ambiente estaba cargado de fervor intelectual, pero vacío de verdad divina, mientras los profesores alababan a los seres como prueba del universalismo. Una estudiante de filosofía llamada Anna lideró las protestas contra el exclusivismo cristiano. Sus ensayos destrozaban las escrituras y sus palabras ahogaban la voz de Dios. La advertencia de Jesús resonó en mi corazón, solo mi palabra revela el camino. Todo lo demás es mentira que conduce a la destrucción. La visión se trasladó a Asia, donde un santuario en Tokio se convirtió en escenario para estos seres. Sus milagros atrajeron a miles. Un empresario llamado Hiroshi, quien antes era cristiano nominal, se inclinó ante ellos, con su Biblia en un estante, con el corazón conmovido por promesas de paz. El aire estaba cargado de esperanza, pero ocultaba una oscuridad espiritual, un vacío donde antes residía la verdad. Pequeños grupos de creyentes resistían, reuniéndose en secreto, sus oraciones eran un desafío silencioso. La presencia de Jesús era su escudo, su verdad su guía. A medida que las escenas de engaño se desvanecían, el aire se tornaba turbulento. Se gestaba una tormenta que anunciaría el cuarto acontecimiento, el gran giro económico. Los mercados globales implosionaron de la noche a la mañana. Los bancos cerraron. Las monedas perdieron todo su valor, desvaneciéndose como la niebla. Estallaron disturbios en las ciudades, y las calles se llenaron del hedor a caucho quemado y de los gritos desesperados de quienes lo habían perdido todo. Surgió un nuevo sistema que requería una marca en la mano o la frente para comprar o vender. La marca de la bestia, una tecnología sofisticada que prometía supervivencia. El ambiente era caótico, impregnado de pánico y el hedor metálico del miedo. En junio de 2030, la gente hacía cola en masa para alcanzar el objetivo, con el rostro demacrado y la esperanza puesta en un sistema que exigía sus almas. En Nueva York, Times Square era un mar de cuerpos, con pantallas que mostraban instrucciones para la marca, cuyo brillo proyectaba sombras inquietantes. Familias enfrentaban la hambruna, algunas aceptaban la marca con desesperación, con la mirada apagada al alejarse de Dios. La voz de Jesús era decidida: este colapso es una trampa. Quienes aceptan la marca están perdidos para siempre. En India, una madre llamada Priya rechazó la marca. Sus hijos tenían hambre. Su choza se convirtió en un remanso de fe. El aire se calentaba con sus salmos susurrados, su valentía animaba a los vecinos a orar, y sus voces se elevaban como incienso. Un comerciante, inspirado por su determinación, compartió sus escasos recursos, y su corazón se volvió hacia Cristo. La promesa de Jesús fue clara: yo proveeré a mis fieles, incluso en los tiempos más oscuros. En Europa, los mercados de Atenas y Lisboa estaban desolados, con el silencio roto por lamentos de desesperación. El aire era denso, como si el mundo gemiera bajo su rebelión. Los cristianos se refugiaban en casas rurales, compartiendo pan y agua, su unidad era una luz en la penumbra. Una granjera llamada Elena lideró a su comunidad. Sus campos se convirtieron en una fuente de cosechas secretas. Su fe fue un milagro en medio de la ruina. La presencia de Jesús fue su fortaleza, su provisión, un testimonio de su cuidado. En China, un obrero llamado Wei aceptó la marca, con la mirada apagada mientras escaneaba su mano para comprar arroz. Su alma estaba destinada a la destrucción. El aire a su alrededor era frío, un marcado contraste con la calidez de un cercano refugio cristiano donde los creyentes cantaban suavemente, con una fe inquebrantable. Jesús instó a prepararse, tanto práctica como espiritualmente, para soportar esta prueba. Sus palabras fueron un llamado a confiar en su provisión por encima de las falsas promesas del mundo. El aire se suavizó, el caos se disipó, al regresar la luz sagrada. La mirada de Jesús era firme. El engaño y el colapso fueron duras advertencias, un llamado al discernimiento en un mundo de mentiras y a la confianza en tiempos de pérdida.
Las visiones persistieron, su peso alimentaba mi misión de advertir a otros. La luz latía suavemente, lista para la siguiente revelación, mientras Jesús me guiaba hacia adelante. Su verdad era mi ancla. La luz se agitó, revelando el quinto evento: comienza la gran tribulación. Los terremotos derrumbaron ciudades y los tsunamis arrasaron las costas. La ceniza volcánica oscureció los cielos. Las tormentas azotaron regiones, y el aire se llenó de polvo y un olor acre a destrucción. Estos desastres, que azotaron en junio de 2030, fueron los dolores de parto del fin de los tiempos según el Apocalipsis. El aire vibró con un gemido cósmico, la creación anhelando redención. Algunos se arrodillaron en arrepentimiento, sus oraciones perforando el caos. Otros maldijeron a Dios, con el corazón endurecido. Un pescador en Japón, con su aldea inundada, se volvió hacia Cristo, con el rostro radiante en medio de la ruina. Jesús dijo: estas pruebas despiertan a muchos, pero otros me rechazarán. En Estados Unidos, los rascacielos se derrumbaban, el aire se llenaba de gritos y humo. Los cristianos ayudaban a los supervivientes, compartiendo comida y predicando la salvación, con las manos firmes a pesar de la devastación. El aire a su alrededor era cálido, un contraste con la desesperación que reinaba en otros lugares. La misericordia de Jesús resplandeció, atrayendo a las almas a la fe incluso en el juicio. En África, las sequías asolaban los campos, el aire era seco y sofocante. Sin embargo, los creyentes cavaban pozos, y sus cánticos se elevaban por encima del hambre. Su fe era un faro que guiaba a las tribus hacia Cristo. El aire rebosaba de esperanza, su unidad desafiaba la ira de la tribulación. La voz de Jesús era clara: mi pueblo brillará en esta oscuridad. La visión cambió al sexto evento, el surgimiento del anticristo final. Surgió un hombre, carismático y sabio, que resolvió crisis globales con poder sobrenatural. Detuvo desastres, restauró economías y promovió la paz, ganándose la veneración de un Dios. Se alzaron estatuas en cada ciudad, y quienes se negaron a inclinarse fueron ejecutados, manchando la tierra con su sangre. El aire que lo rodeaba estaba impregnado de falsas esperanzas, pero también contaminado por una corriente sulfúrica. En junio de 2030, afirmó ser Jesús que había regresado, obrando milagros, sanando, calmando tormentas y resucitando muertos. Pero su mensaje lo exaltó. Las multitudes lo adoraban y sus vítores ahogaban la verdad. Jesús dijo: este es el hombre del desafuero. Mis verdaderos seguidores lo reconocerán como mi enemigo. En Egipto, los vendedores se inclinaban ante su estatua en un mercado, con la mirada apagada. El aire estaba cargado de incienso y miedo, y una oscuridad espiritual se extendía. Los cristianos se escondieron, elevando sus oraciones de desafío. Su aire estaba cálido de fe. La presencia de Jesús era su escudo, su promesa de victoria inquebrantable. En Europa, sus discursos llenaron estadios, con el aire electrizado de adoración. Prometió divinidad a sus seguidores, haciéndose eco de la mentira de Satanás a Eva. Vacilaron, tentados por su poder. Pero otros se mantuvieron firmes, con rostros radiantes. Jesús instó: conoce mi voz, porque solo los arraigados resistirán. Una estudiante de alma rechazó su marca, su familia la distinguía. Sin embargo, su fe brillaba. El aire en su dormitorio rebosaba de escrituras susurradas, y su valentía inspiraba a sus compañeros. El reinado del anticristo fue veloz, y su poder alcanzó su máximo apogeo junto con el colapso. El amor de Jesús irradiaba, afirmando su triunfo final. El aire se suavizó, volviendo a la luz sagrada. Jesús me miró fijamente. La tribulación y el anticristo eran pruebas de fe que exigían perseverancia. El peso de la visión alimentó mi determinación, sus advertencias, claras. La luz palpitó, guiándome hacia la siguiente verdad, la presencia inquebrantable de Jesús. Las visiones se detuvieron,
y Jesús me condujo a un reino de oscuridad absoluta, un lugar de tormento incomprensible. El aire era sofocante, olía a azufre y carne podrida, un hedor que me desgarraba los sentidos, abrasándome el alma con su intensidad. Los gritos resonaban, crudos e interminables. Un coro de agonía reverberaba en el vacío, estremeciéndome hasta la médula. Esto era el infierno, un abismo viviente donde la esperanza era devorada, donde la luz era un recuerdo inconfesable. El suelo estaba abrasado, cubierto de ceniza, como si la tierra se retrajera ante el mal que la habitaba. Demonios rondaban en la oscuridad, con formas grotescas, garras afiladas, ojos rojos y brillantes, y extremidades retorcidas que se retorcían de forma antinatural. Su risa era un sonido áspero y estridente, una cacofonía de malicia que se burlaba de las almas encadenadas en el tormento. Sus cuerpos se retorcían en llamas que ardían sin fin. El aire vibraba con su crueldad, una oscuridad que parecía respirar, ávida de desesperación, con su peso oprimiendo como una fuerza física. Jesús estaba a mi lado, su luz era una barrera radiante que los demonios no podían traspasar. Su presencia, un escudo contra el horror. Apareció un hombre de negocios, otrora rico, ahora encadenado, con el rostro desencajado por un eterno arrepentimiento. Había vivido para el oro, rechazando el llamado de Dios, con el corazón endurecido por la avaricia. El aire a su alrededor estaba cargado con sus gritos, cada grito era una advertencia del precio del pecado, su tormento, un espejo para los vivos. La voz de Jesús era sombría, llena de tristeza, no quiero que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Sus palabras eran una súplica, un recordatorio de que este destino podía evitarse mediante su gracia. En otro rincón, una mujer gemía, aferrándose a cadenas de hierro, su vida transcurrió en la amargura y la falta de perdón. El aire se impregnaba de sus gritos, mezclándose con el hedor a ceniza quemada. Su angustia era testimonio de un corazón cerrado al amor. Había rechazado la reconciliación, prefiriendo el resentimiento a la misericordia de Dios. Su destino estaba sellado por sus decisiones. La presencia de Jesús era un marcado contraste, su luz cálida y acogedora, su misericordia aún ofrecida a quienes aún vivían. El aire que lo rodeaba era un refugio, un recordatorio de la esperanza que ella había abandonado. Un joven se materializó, con la mirada hundida, el cuerpo atormentado por las consecuencias de sus adicciones. Se había burlado de la fe, buscando placeres fugaces. Su risa, antes desafiante, ahora era sustituida por gritos. El aire era rancio, su desesperación una advertencia para quienes perseguían objetivos vanos. Su tormento, un llamado a buscar a Cristo. El dolor de Jesús era evidente, su mirada anhelaba el alma del joven. Su voz era urgente, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Los demonios se burlaban de un erudito, pues su orgullo lo había llevado a negar la existencia de Dios. El aire rebosaba de burlas, una sinfonía cruel que ahogaba sus súplicas de misericordia, sin respuesta en ese lugar. Había confiado en su intelecto, descartando las escrituras como mitos. Ahora, encadenado, su conocimiento era inútil. El aire a su alrededor era frío, sus gritos, una lección para los vivos. La luz de Jesús era firme, su voz clara, ve y cuéntales de mi amor antes de que sea demasiado tarde, animándome a compartir su salvación. La visión se expandió, revelando innumerables almas, cada una atada a sus decisiones, con el rostro marcado por el arrepentimiento. Una madre lloraba por los hijos que descuidó, sus gritos se mezclaban con el hedor a azufre. El aire estaba cargado de su dolor. Un soldado, antaño orgulloso, se sentía atormentado por su crueldad. El aire se impregnaba de sus gritos, sus manos incapaces de lavar su culpa. La historia de cada alma era una advertencia, un llamado a recurrir a Dios mientras aún quedaba tiempo. Las llamas titilaban, su calor recordaba las estacas de la eternidad. El aire, un tapiz de tormento, estaba tejido de desesperación. El suelo temblaba, las cadenas tintineaban con un sonido metálico,
un implacable recordatorio de la esclavitud. El aire presionaba, aplastando cualquier destello de luz, su oscuridad, una entidad viviente que se alimentaba del sufrimiento. Sin embargo, la presencia de Jesús era inquebrantable. Su luz, un faro que penetraba el vacío, su compasión radiante. Me mostró a una joven, cuya vida fue truncada por la rebelión. Sus gritos, una súplica por una segunda oportunidad que no pudo tener. El aire estaba cargado con su arrepentimiento, una advertencia a los vivos para que eligieran a Cristo ahora. La visión se extendía aún más, una vasta extensión de sufrimiento, donde las almas, aisladas pero unidas en su agonía, se extendían. El aire estaba cargado de desesperación, cada llanto, un hilo conductor de un coro de pérdida eterna. Un maestro, antaño respetado, estaba destinado a extraviar a otros, su voz ahora era un grito, el aire helado por su fracaso. Un comerciante, impulsado por el engaño, se retorcía en llamas, el aire rancio por su tormento. La voz de Jesús resonó, este es el destino de quienes rechazan mi gracia. Sus palabras fueron un acicate para advertir a otros. Los horrores del infierno persistían, su peso abrasaba mi alma, un llamado a la acción que no podía ignorar. El aire se suavizó lentamente, atrayéndome de vuelta a la luz sagrada, su calor dorado era un bálsamo después de la oscuridad. La mirada de Jesús, llena de compasión, me confió esta verdad. Sus ojos me instaron a compartir su amor. La visión del infierno era un fuego en mi corazón, su terror alimentaba mi misión de proclamar su gracia. La luz latía suavemente, lista para sus siguientes palabras. Una vida de indulgencia y placeres desenfrenados. Entonces, en una noche fatídica, una sobredosis lo acabó todo. Pero la muerte no era el final. Era la puerta de entrada a una pesadilla aterradora. Se vio obligada a enfrentarse a una de las figuras más malditas de la historia, Adolf Hitler, quien sufría un castigo eterno. ¿Cómo se topó exactamente con Hitler? ¿Dónde está ahora, junto con los demás malvados? ¿Y qué están haciendo? Escucha con atención, porque lo que está a punto de revelar podría ser tu última oportunidad de cambiar tu destino. Esta es quizás una de las experiencias cercanas a la muerte más increíbles que hayamos tenido. Ahora, comencemos a escuchar su testimonio. Hola, historias bíblicas eternas. Me llamo Evelyn. Tengo 35 años y vivo en Los Ángeles. Primero, quiero agradecer a Historias Bíblicas Eternas por darme la valentía de compartir mi historia. La mantuve oculta durante muchos años, por miedo a que la gente pensara que estaba delirando. Para mí, el cielo y el infierno eran solo mitos, historias para asustar a los débiles mentales. Pero entonces, un día, me llevaron al infierno. Y en ese momento, me encontré cara a cara con una de las figuras más despreciadas de la historia. Un hombre odiado por millones de católicos. Un hombre que blasfemó contra Dios y ahora sufre su castigo en el fuego del infierno. Quédense conmigo hasta el final y les contaré con detalle todo lo que recuerdo. Una vez fui una niña devota, criada en el abrazo amoroso de mi madre. Mi padre nos abandonó para ir tras su nueva amante, dejándonos a mi madre y a mí a nuestra suerte. Mi vida solía ser sencilla, pero llena de paz, pasaba las mañanas orando con mi madre, y las noches en que me leía la Biblia antes de dormir. Siempre me decía que Jesús siempre estaría a mi lado, guiándome en las tormentas de la vida. Pero entonces llegó la verdadera tormenta. Mi madre falleció repentinamente y sentí como si mi mundo entero se hubiera derrumbado. No quedaba nadie que me diera la mano, nadie a quien recurrir. Tras días agotadores, miré al cielo, pero ya no sentía la presencia de Dios. Las oraciones que antes me consolaban ahora parecían insignificantes, y la fe a la que me había aferrado se disolvió lentamente en mi dolor. Empecé a buscar cualquier cosa que pudiera calmar el vacío que sentía dentro de mí. Drogas, alcohol, fiestas interminables, nunca pensé que me involucraría en eso. Pero en ese momento, ya no me importaba. A la gente de esas fiestas no les importaba quién era yo.
Solo les importaba que estuviera allí, sumido en la misma neblina de alcohol que ellos. Y fui demasiado lejos antes de darme cuenta de que este camino me llevaba directo al infierno. En una noche fría en Los Ángeles, me senté en un apartamento estrecho con las personas que alguna vez consideré amigos, aquellos que vivían en las sombras de la adicción, donde los momentos de euforia fugaz eran todo lo que buscaban. No era tan adicto como ellos. Al menos, eso creía. Solo intentaba un poco, olvidar el dolor, escapar de la realidad. Pero no sabía que esta noche sería la línea entre la vida y la muerte. Uno de ellos me ofreció una jeringa, sonriendo con suficiencia al ver mi vacilación. Es lo nuevo. Solo un poquito y te sentirás completamente diferente. Dudé, pero entonces una voz en mi cabeza susurró, ¿qué más tienes que perder? Y antes de que pudiera pensar más, la aguja ya había perforado mi piel. Mientras el veneno inundaba mis venas, sentí que mi cuerpo se volvía ligero, como si flotara en las nubes. Al principio, una cálida oleada de euforia me recorrió como una suave marea. Pero entonces, algo no iba bien. Mi corazón latía con fuerza. Respiraba con dificultad. La habitación me daba vueltas. Mi visión se nubló. Intenté decir algo, pero mis labios ya no se movían. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Mi cuerpo se desplomó. Y entonces todo se volvió oscuro. A mi alrededor, una voz suave, pero cargada de una tristeza inconmensurable. Una voz que jamás imaginé oír en este lugar. Me congelé, todos los sentidos de mi cuerpo se entumecieron por un momento. Evelyn, si tan solo me hubieras escuchado y hubieras regresado a Jesús. Mi corazón se encogió, como si una fuerza invisible lo aplastara. Cada músculo de mi cuerpo se tensó al oír ese nombre, el nombre que había intentado olvidar durante tantos años. Giré la cabeza, con la mirada frenética escudriñando la densa y humeante neblina, buscando la figura que me había llamado. Y entonces, entre el fuego rojo abrasador, vi a mi madre. Estaba arrodillada en el suelo, con las manos fuertemente entrelazadas en una oración desesperada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su mirada aún reflejaba el mismo amor que el último día que la vi en la tierra. Se me cortó la respiración. Todo mi cuerpo temblaba al darme cuenta de que ella nunca me había abandonado. Aunque había rechazado mi fe, aunque me había entregado a una vida de pecado, ella seguía ahí, orando por mí. Incluso ahora, cuando caí en este lugar maldito, cada palabra que pronunciaba me atravesaba el corazón como cuchillas afiladas, obligándome a afrontar una cruda verdad, me había enviado al infierno. Y ahora, ni siquiera mi madre podía salvarme. Quise correr hacia ella, abrazarla una última vez, caer de rodillas y suplicarle perdón, pero no pude. Una fuerza invisible me retenía, manteniéndome a distancia, como si el mismísimo infierno se burlara de mi arrepentimiento tardío. «Mamá», grité, pero mi voz fue ahogada por los gritos agonizantes de los condenados. Con cada paso que daba, cientos de manos invisibles parecían aferrarme, tirándome hacia atrás. Mi madre nunca dejó de orar, nunca dejó de hacerlo. Me habían advertido, pero los ignoré todos. Y ahora, tenía que enfrentar esta aterradora realidad. Un dolor sofocante brotó en mi interior. No el dolor del fuego del infierno, sino el tormento insoportable de un arrepentimiento irreversible. La oscuridad se espesó, envolviéndola como zarcillos demoníacos, apretándola con más fuerza. Grité de terror, intentando desesperadamente aferrarme a la última imagen de ella antes de que desapareciera por completo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la oscuridad la devoró. No había voz. No había miradas amorosas. Solo quedaba el frío vacío del infierno. Me desplomé, sumido en una desesperación más profunda que jamás había conocido. Había perdido a mi madre. Lo había perdido todo. Pero el infierno aún no había terminado conmigo. Unos pasos pesados resonaron detrás de mí, lentos, pausados, amenazantes.
Una ola de calor sofocante se elevó, trayendo consigo toda la fuerza de este mundo infernal. Temblé y me di la vuelta. Ante mí, se alzaba una sombra enorme, con los ojos ardiendo como dos brasas. Intenté retroceder, pero detrás de mí solo había un abismo infinito. Había perdido a mi madre, y ahora estaba a punto de enfrentar el peor horror que este lugar podía ofrecer. Apenas me había recuperado de ver a mi madre cuando un viento abrasador me azotó, trayendo consigo un gruñido espantoso. Una mano fría, pero a la vez abrumadora, me sujetó por la muñeca y me levantó del suelo. Grité de terror mientras me levantaban, arrastrándome como una muñeca sin vida. Ante mí, la oscuridad se abrió de nuevo, pero esta vez me condujo a un lugar mucho más aterrador que cualquier cosa que hubiera presenciado antes. Caí al suelo violentamente, y mi carne ardió al contacto con la superficie abrasadora. Ante mí, se desplegó una visión espeluznante, un enorme crematorio que brillaba al rojo vivo, como si estuviera alimentado por llamas eternas. Las paredes de metal ennegrecidas irradiaban un calor intenso. El hedor a carne quemada era tan intenso que me dieron ganas de vomitar. Pero esa no fue la peor parte. Ante mis ojos, un hombre familiar era arrastrado por el suelo por grotescas entidades demoníacas. Forcejeaba, se retorcía y gritaba como un loco, pero todo fue en vano. El destino lo había condenado a este castigo para siempre. Mis ojos se abrieron con horror cuando me di cuenta de quién era. Adolfo Hitler. A su alrededor, figuras fantasmales se cernían desesperadas, sus subordinados una vez leales, aquellos que habían aterrorizado al mundo junto a él, ahora temblaban, esperando su propia ejecución. Los demonios lo rodearon, gruñendo como fieras, jugando con sus presas. Le desgarraron la ropa, dejándolo completamente desnudo, tal como habían sido humilladas sus víctimas del holocausto antes de morir. Podía oír sus risas espantosas, sus palabras burlonas, como si esto no fuera más que entretenimiento para las criaturas del infierno. Luego lo empujaron a una cámara oscura. Me quedé sin aliento, con el cuerpo paralizado mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Había leído sobre lo que ocurrió en Auschwitz, pero nunca imaginé que lo presenciaría con mis propios ojos. Hitler fue encerrado junto a cientos de figuras sombrías, las almas, las víctimas invisibles de sus atrocidades. La puerta de acero se cerró de golpe, y entonces el gas venenoso comenzó a llenar la cámara. Tosió violentamente y golpeó la puerta con desesperación, pero nadie le abrió. Afuera, los demonios solo reían y sus voces resonaban en la oscuridad. Convulsionó, su cuerpo se retorció mientras el gas invadía sus pulmones, sus ojos se pusieron en blanco, su rostro se contorsionó en una agonía indescriptible. Pasó un minuto, luego dos, y finalmente se desplomó en el suelo, su cuerpo se estremeció violentamente antes de quedar inmóvil. Pero no murió. En un abrir y cerrar de ojos, lo vi resucitar justo donde había caído. Volvía a la vida, y el ciclo infernal comenzaba de nuevo. Los demonios lo sacaron de la cámara de gas, lo arrastraron hacia el horno y lo empujaron dentro. Observé cómo las llamas cobraban vida, devorando su carne, y cómo sus gritos se convertían en chillidos descerebrados. Se retorcía salvajemente, pero no había escapatoria. Sufrió el mismo destino que los millones a los que había condenado, experimentando cada instante de su dolor una y otra vez. Su piel se quemó, sus ojos estallaron de calor, su mandíbula se abrió en un grito silencioso que ya no podía escapar de su garganta ardiente. Pero justo cuando su cuerpo se desmoronó en cenizas, todo se reinició. Reapareció entero, solo para ser arrastrado de nuevo a la cámara de gas. El proceso se repitió sin cesar, no solo para él sino para cada uno de sus seguidores. Me quedé allí, temblando por completo, con el horror extendiéndose por cada fibra de mi ser. No podía apartar la mirada, por mucho que quisiera gritar y correr. Pero sabía que no tenía a dónde ir. No había escapatoria. Hitler no se estaba reformando. No tenía posibilidad de redención. Lo vi en sus ojos, el odio, la locura, seguía ahí.
Pero no importaba cuánta rabia y desafío ardieran dentro de él, no importaba cuánto luchara, no podía escapar de su castigo eterno.